vez más les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Recordándoles que Bajo el Manto de mi Viudez ha sido diseñado y creado con el único objetivo, y es entrelazar todas nuestras experiencias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y antes de comentarles el tema que les traemos hoy, Horacio Di Paola desde Argentina, como también esta humilde servidora quien les habla, quiero comentarles que hoy no nos acompaña en este video Héctor Guillermo Riaño Rincón, el ingeniero Guillermo Riaño Rincón. Esto porque él y su familia están pasando por una difícil situación, tiene que ver con la salud de su señor padre. Ayer estuve hablando con Héctor Guillermo, me comentó pues que no iba a poder mandarme el video porque su papá pues se encontraba hospitalizado, está un poquito delicado de salud. No he podido hablar más con Guillermo, no sé cómo ha evolucionado su señor padre. Y de todo corazón le enviamos de mi parte y de parte de esta hermosa comunidad de Bajo el Manto de mi Viudez, le enviamos nuestros más sinceros afecto, cariño y nuestros positivismo más bien para que su señor padre tenga una pronta recuperación, como también un abrazo muy grande a la señora Luz Marina para que estén tranquilitos, confiando en Dios y mandando todas nuestras oraciones para que su papá pronto pueda recuperarse y pues para que Guillermo también esté tranquilo, como también para él y para toda su familia. Entonces por eso en este video no nos acompaña hoy Guillermo, pero esperamos contar con él en nuestro próximo video la próxima semana. El tema entonces, bueno, y también quería pues decirles que espero que hayan pasado un feliz puente, ese feliz puente, el puente más largo del año, que es la Semana Santa para nosotros los católicos, que no es tanto de vacaciones, es más bien ese tiempo de recogimiento, de espiritualidad. Espero pues que hayan podido descansar, hayan podido estar en reflexión con nuestro papito Dios. Y hoy precisamente este tema que quiero pues como hablarles en el video tiene mucho que ver con esa espiritualidad, con esos mensajes que muchas veces nosotros no escuchamos, no atendemos o quizás dejamos pasar, como es esos mensajes que nos mandan nuestros seres amados desde ese inmenso cielo, desde ese hermoso lugar donde se encuentran, y nos cuidan desde el más allá nuestros esposos o sus esposas. Lo repito, nos cuidan desde el más allá nuestros esposos o sus esposas. Miren, este tema yo lo quise hoy abordar en el video porque muchas veces, como lo dije al inicio del video, dejamos pasar esos mensajes. Es tan grande el dolor que está en nuestro corazón por la pérdida de nuestra pareja que muchas veces no comprendemos esos mensajes. Muchas veces el llanto y el dolor pues nos nuban un poquito como esa percepción muchas veces de esos mensajes y que muchas veces tampoco entendemos. Y yo les quiero contar algunos de esos mensajes, o más bien de ese cuidado que mi esposo me ha permitido a mí y a mi hija enviarme desde ese lugar maravilloso que yo siempre lo digo, desde ese inmenso cielo donde se encuentra mi esposo. Ese primer mensaje que mi esposo me mandó o me dio cuando él falleció fue precisamente el día de su fallecimiento, el día de su muerte. Miren, yo no recuerdo muy bien si yo estaba dormida, si estaba en mis 5 sentidos, porque yo no hice uso de esos tecitos, de esas pastillitas que le dan a uno como para tranquilizarlo, esas tisanas, aquí les decimos aromáticas, no. Yo estaba en mis plenos sentidos, pero sí solicité y sí pedí ese día que mi hermana se llevara a mi hija para yo poder estar solita, asimilando un poquito esa amarga noticia
esa noticia tan triste del fallecimiento de mi esposo. Yo recuerdo que yo me quedé sola en el apartamento y fue tanta el llorar, tanta la tristeza, que yo creo que yo sí me quedé dormida. El hecho es que en un lapso de como de despertar, y vuelvo y repito, nunca supe si fue un sueño, la verdad, o si fue algo real. Yo vi a mi esposo en el espejo. Yo vi que mi esposo se despidió de mí. Yo lo vi con su uniforme del Ejército Nacional y yo alcancé a ver que mi esposo me hizo así. O sea, me dio ese saludo militar. Me hizo así cuando él siempre se despedía de la niña, de mi hija, de nuestra hija y de mí. Él siempre nos hacía así cuando se iba con su Ejército Nacional y me hizo así. Yo me acuerdo que me mandó un beso. Para mí fue ese mensaje y yo lo pude entender, fue como de, yo no las voy a abandonar nunca. Yo voy a estar siempre con ustedes. Ese fue como el primer mensaje que él me dio de cuidado. Otro mensaje, o más bien cómo me ha cuidado mi esposo desde ese más allá, desde ese lugar especial. Y es que, miren, yo por eso siempre lo he dicho que cuando uno pasa por un proceso de duelo también tiene que estar muy atento a las señales que ellos nos dan, porque ellos sí se nos aparecen en sueños y ellos sí también nos dan esos mensajes en esos sueños específicos. Mi esposo, cuando él obviamente estaba en su carrera militar, mi esposo pagaba unos seguros de vida y uno de ellos era un 50 y un 50% a su señora madre y otro 50% a mi hija. Mi esposo era muy cuidadoso con esos seguros de vida y obviamente él siempre me ponía a mí al tanto cuando él tenía que renovar esas pólizas de vida, de seguros de vida. Él me ponía al tanto de todo. Yo sabía que existían esas pólizas. Pero casualidad, esa póliza no apareció, se perdió. O sea, el documento donde estaba la firma no apareció, no estaba en el sistema de la aseguradora, no estaba en el sistema del ejército. Yo me acuerdo que mi esposo todas las noches se me aparecía en sueños. Y siempre yo me acordaba de la última frasecita del sueño. Me decía, lo vas a dejar perder. Lo vas a dejar perder. Y era tanta esa insistencia de mi esposo en ese sueño, de lo vas a dejar perder, que era una presión constante a la dirección de personal del ejército. Yo todos los días llamaba, ¿qué pasó con el seguro? ¿Qué pasó con la póliza? Porque era la voluntad de mi esposo para con su señora madre y con mi hija. Y fue insistida, que oh casualidad, un día cualquiera, pasaron 3 meses del fallecimiento de mi esposo, que me llamaron de personal, me acuerdo que me llamó un señor sargento y me dijo, señora, el seguro apareció, la póliza apareció. Estábamos pintando, arreglando la oficina de personal, tuvimos que correr unos anaqueles, pero el seguro apareció. Apareció el documento con la firma, obviamente, de su esposo, donde se estipulan los porcentajes del seguro, 50 para la mamá y 50 para la niña, para su hija. Era un mensaje de, ¿qué pasó? Usted no me puede dejar perder ese seguro. Entonces, un mensaje que mi esposo, lógicamente, estaba mandando de ese cuidado y de esa protección. Entonces, mire que son esos mensajes que cuando uno está cuando uno está en esa calma, acuérdense que yo siempre les he dicho de esa amiga también de Doña Soledad, en el silencio de esa amiga Doña Soledad, uno puede entender muchos mensajes
que ellos nos envían. ¿Cómo pueden ser esos mensajes de documentación? Acuérdense que es muy importante, y más cuando son esos fallecimientos eh, que son tan, como la muerte, obviamente, de esas muertes que, como fue la de mi esposo, que fue una muerte insospechada, que fue asesinato, que como son accidentes, donde ellos como que no han podido dejar organizado muchos de sus documentos. Entonces, ahí es el tema. Nos cuidan desde el más allá nuestros esposos y sus esposas. Y antes de seguir con más anécdotas que a mí en lo personal me han pasado y que quizás ustedes se identifican con algunas de ellas, pues quiero dejarlos con el video que hoy nos manda Horacio desde Buenos Aires, Argentina, Horacio de Paola, donde nos habla del dolor de tu partida, de ese dolor de perder a un ser querido, en este caso nuestros esposos y sus esposas. Los invito entonces para que vean este video tan especial que nos envía Horacio desde Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas noches a la comunidad del Bajo Manto de mi Viudez. Mi nombre es Horacio, de Argentina. Y bueno, hoy les quería hablar de el dolor de haber perdido a la persona más importante de nuestra vida, nuestro compañero o nuestra compañera. Ese dolor es inmenso. La tragedia que se produjo es terrible. El pozo en el que caemos es enorme. Yo lo comparo como ser un náufrago en el medio del mar, solo con un salvavidas y no tener nada alrededor. Pero nada, lo único que ves es el agua. Porque no te dan ganas de comer, no te dan ganas a veces ni de higienizarte, no te dan ganas de levantarte. Porque pasó una tragedia, vino un tsunami y se llevó todo puesto. O se llevó lo que vos más querías en la vida, que era tu compañera o tu compañero. Porque los hijos están en otro plano. Vamos a aclarar eso. Los hijos son los hijos, pero tu compañera y tu compañera es tu compañero y tu compañera. Es la otra pierna tuya, es la otra mano tuya. Y ellos se van de la noche a la mañana, algunos por enfermedad, otros por alguna tragedia, accidentes automovilísticos, de la forma menos esperada, parten. Y así estén enfermos y uno sepa cuál sea el final, porque uno tiene una enfermedad terminal, tampoco se resigna a que llegue ese momento. Pero lamentablemente la vida es así. Tenemos una fecha de nacimiento y también tenemos una fecha en que nos vamos. Pero no estamos preparados para aceptar que nos vamos a ir o que la otra persona se va a ir. ¿Y cómo hacemos para seguir? Es durísimo, créanme que es durísimo de entrada. Las lágrimas salen solas. He pasado noches sentado en una silla llorando, no pudiendo ir a mi negocio, y si voy al negocio, alguien viene y te da el pésame y te pones a llorar como un chico, y a veces hasta lloras solo, y ni siquiera a veces se te viene a la mente la persona que, tu compañero que no está, pero llorás porque el dolor es terrible. Entonces, ¿cómo seguimos? Y hay que seguir, hay que ponerle fuerza. Yo estuve al lado de Sofía 40 años. Y fui 40 años feliz al lado de Sofía. Pero nunca le pregunté a Dios por qué estuve 40 años al lado de Sofía y me dio esa felicidad y esa alegría. Y ahora tampoco puedo enojarme con Dios porque se la haya llevado. Porque
si no le pregunté por qué la dejó 40 años, ¿por qué le voy a preguntar por qué se la llevó? Si es la ley de la vida. Sofía era una persona muy particular, muy buena. Y mi consuelo es que en el cielo necesitaban ángeles y por eso Sofía se la llevaron. Pero bueno, es un consuelo personal que me sirve solo para mí, pero pienso que en el cielo es un ángel más, que hay como hay tantos ángeles, pero ella es un ángel también muy especial para mí. Se van, no están más, pero si prestamos atención siempre están. A veces la vorágine de la vida o la rutina, la cotidianidad de hacer las cosas hace que no prestemos atención. Pero a mí me ha pasado que he prendido la radio y de tantas radios, la que prendo, aparece una canción que a Sofía le encantaba, que era su canción favorita. Y también me ha pasado que he prendido el televisor y ella era muy fanática de Marco Antonio Solís y justo aparece un recital de Marco Antonio Solís. Y no es que yo lo busqué, prendí el televisor y apareció un canal donde estaba el recital de Marco Antonio Solís. Entonces es una forma de que ellos estén presentes. Les voy a contar algo que pasó hace un tiempo atrás, hará 20 días. 20 días no, a los 3, 4 meses que había fallecido, perdón. Voy al kiosco a comprar y voy a pagar con un billete de 100 pesos argentinos. Resulta que cuando saco el billete para pagarles y se lo doy, el billete dice Sofía. Fíjense, no sé si se llega a leer. Hay millones de billetes dando vuelta. Y justo este billete decía Sofía. Por supuesto que no se lo di, lo guardé y lo tengo acá junto a la foto de ella. Pero no son señales que nos mandan ellos que están. También he soñado 5 o 6 veces con ella. La he abrazado y he sentido el abrazo. Le he dado un beso y he sentido el beso. Entonces no están. Pero si nosotros prestamos atención, en algunas cosas se manifiestan como que están. Y son señales que nos mandan, pienso yo, que siempre están al lado nuestro, que siempre están cuidándonos, que siempre están mirándonos y que buscan nuestra felicidad, que no nos quieren ver tristes y amargados, que ellos tuvieron que ir porque es la ley de la vida, se fueron antes, pero que en algún momento los vamos a alcanzar. Entonces tenemos que buscar la forma de dentro del dolor y la tragedia que tuvimos, sigamos avanzando de a poquito y hacia adelante. Cuando sucede una tragedia, sucedió, no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa cuando sucede una tragedia? Hay que empezar a reconstruir lo que se desmoronó, lo que el agua se llevó, y hay que empezar a poner de vuelta ladrillo sobre ladrillo. Ha habido guerras mundiales y el mundo se ha debido reconstruir ladrillo sobre ladrillo y a volver a hacer todo lo que se había destruido. Eso pienso que también es parte del duelo. Volverse a reconstruir de otra forma, de otra manera, pero intentar reconstruirse, intentar seguir. Y siempre decimos por los nietos, por los hijos. Sí, por los nietos, por los hijos, pero también por nosotros. Y yo creo que también primero por nosotros.
porque somos nosotros los que sufrimos un dolor que es habernos quitado una mano, un brazo o una pierna. Medio cuerpo nuestro se ha quedado en el camino. Nos quedamos con la mitad, con el corazón partido. También nuestros hijos tienen su dolor. Ellos han perdido a la madre y eso también es una tragedia y tampoco hay marcha atrás. Pero en mi caso, especialmente en mi caso, yo, al tener los hijos ya cada uno su familia y todo, te sentís solo y te quedaste en la casa, como ya lo dije en el video pasado. ¿Y qué hago yo si me encierro acá? ¿Sigo viviendo? No. ¿Sofía quería eso de mí? No. ¿Me querría ver feliz? Segurísimo. Me quiere ver sonriente, me quiere ver alegre, me quiere ver con mis hijos, me quiere ver con mi nieto, pero quiere que yo esté bien. Lo ideal es que yo esté bien, porque si yo estoy bien, puedo estar también bien con mis hijos y con mi nieto. Pero si yo me deprimo, me decaigo y caigo en el pozo, mis hijos van a estar mal también porque yo también estoy mal. Entonces, para que todos estemos dentro del dolor que uno tuvo, relativamente bien, hay que empezar a estar bien uno con uno mismo. Es un camino largo, es un camino duro, es difícil. Yo llevo, el 1 de mayo van a ser 2 años, en 20 días. Por supuesto que nadie superó el dolor del duelo, de la tragedia que pasó. Pero bueno, ya no es lo mismo que hace 1 año o 1 año y medio atrás. Voy caminando, sobre firme, muy despacio, pero camino. Y ya mis hijos están más alegres, mis nietos están más alegres, y yo estoy también mejor. Siempre está en mi corazón, nunca va a desaparecer, siempre está al lado mío, siempre le rezo, todas las noches hablo con ella, pero ya no desde el llanto, sino desde el recuerdo de haberla tenido 40 años a mi lado. Por eso, comunidad, tenemos que seguir, tenemos que luchar por todos, por nuestros hijos, pero también por nosotros. Es importantísimo luchar por nosotros, porque para que nuestros hijos estén bien y que nuestra familia esté bien y que todo tenga una cierta armonía, tenemos que empezar a estar bien nosotros. Bueno, espero no haber sido extenso y haberles contado mi experiencia. Gracias. Horacio, muchísimas gracias, como siempre, esos temas que nos trae tan lindos, tan interesantes, esa sabiduría de Horacio para mí ha sido vital en este canal, en esta comunidad de Bajo el Manto de mi viudez. Horacio siempre con esa espiritualidad, con esa forma tan pausada, con ese acento tan hermoso que tienen los argentinos, con esas vivencias y ante todo con esa luz que nos permite acompañarnos en esas vivencias que Él nos trae cada 8 días en nuestro canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Horacio, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu próximo video la próxima semana. Agradeciéndote infinitamente por estar acompañándonos, estar brindándonos tus propias experiencias de vida en su canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Bueno, continúo entonces con este tema que hoy les traigo en el video y es: nos cuidan desde el más allá nuestros esposos y sus esposas. Y mi esposo, claro está. Bueno, les cuento otra anécdota. Miren, y esta tiene que ver, yo no sé si a ustedes también les ha pasado, yo espero que de alguna u otra manera ustedes también se identifiquen con estas narraciones.
Y es, ustedes han pasado por la calle y de pronto han visto una persona que se les parezca a su pareja, es decir, es parecida, camina un poquito igual, tiene un aire, como decimos aquí en Colombia, tiene un airecito. A mí, en lo personal, se me apareció uno súper parecido. Yo digo que era el doble de mi esposo en este plano terrenal. Estaba yo muy recién con la muerte de mi esposo. Yo creo que mi esposo llevaría unos 6 meses de fallecido. Y me acuerdo que yo viajé a una ciudad que se llama Pereira, una ciudad muy próxima aquí en Manizales, la ciudad donde yo vivo. Me acuerdo que estaba en un centro comercial con mi hija. Mi hija, acuérdense que tenía 3 años cuando mi esposo falleció. Estaba yo en un centro comercial, en el mall de comidas, en el área de comidas. Estaba con mi mejor amigo Andrés. Estábamos almorzando. Yo me acuerdo que, acuérdense que uno de los primeros meses, los primeros añitos, uno es más lo que llora que lo que habla, que lo que come. Y yo era comiendo, pero también llorando, porque uno siempre se acuerda, yo aquí estuve en algún momento con mi esposo, con mi esposa. Yo me acuerdo que ese centro comercial, cada que nosotros íbamos a Pereira, yo siempre iba con mi esposo y con la niña allá. Entonces yo estaba muy triste. Cuando alcancé a ver que entró un uniformado, se sentó al frente de nosotros. El centro comercial, obvio, es muy cerca al batallón de esa ciudad y por ende, pues es muy visitado por otros militares, por muchos militares. Y me acuerdo que cuando el militar quedó de frente, era un soldado, me acuerdo, y mi amigo estaba dándole la espalda. Entonces, yo no comía, pero fue tanto que yo lo miraba y lo miraba. Inclusive mi amigo me dijo, ¿qué es lo que tanto miras? Yo le dije, es que hay un uniformado que es muy parecido a mi esposo William. De hecho, es súper parecido. Yo me acuerdo que mi amigo me decía, usted está tan mal, está tan triste, que obvio, usted ve William en todos los lados. Yo le decía, no, es que es verdad, es que es igualito, es que se parece. Y él me miraba, bueno, claro, él estaba con otra señora y con otras personas, y yo creo que él se sentía súper incómodo porque yo también lo miraba y lo miraba. ¿Y qué diría esta señora? Pues aquí me está coqueteando. No, obvio que no. A mí se me salieron tanto las lágrimas, que fue tanto que ya mi amigo lo miró, y obviamente mi amigo pues, era también amigo de mi esposo, y me dijo, es que es igualito, es que es igualito. Tanto así que yo tuve que arrimarme, presentarle disculpas a este militar, porque ya era tan incómoda la situación para él y para las personas que estaban con él, que yo le dije, mira, es que mi esposo murió hace 6 meses y tú eres igualito. Tú te pareces a mi esposo. Le mostré la foto de mi esposo y todo el mundo lo miraba y le decía, sí, es que se parecen totalmente. Cuando ya tuvimos esa conversación y me dijo, su esposo era mi primero gallego, mi primero es como decir sargento, viceprimero, mi esposo era sargento, viceprimero del ejército. Y yo le dije, sí. Y me dijo, es que yo lo conocí, trabajamos en un batallón, él era mi comandante, y de hecho nos decían lo mismo, o casualidades. Yo digo, diosidades, casualidades, qué sé yo. Para mí, ¿qué mensaje fue ese? Que mi esposo me estaba diciendo, yo te acompaño, yo estoy contigo. Puede que tú ya no me estés viendo físicamente, pero estoy contigo. Mira, te estoy presentando a alguien, y obviamente yo esa experiencia o esa anécdota de mi esposo de que tenía a alguien muy parecido cuando trabajaron en alguna unidad militar, pues mi esposo nunca me lo había comentado, pero tuve la oportunidad de conocer a una persona que conoció a mi esposo, que le habían dicho exactamente lo mismo, que ambos sentían esa identidad
porque se parecían bastante en su parte física, en sus ojos, su mirada, con su uniforme, que para mí fue un mensaje. ¿Y qué mensaje? Estoy contigo. No te abandono, no abandono a nuestra niña, estoy con ustedes dos. Entonces miren que ellos de alguna u otra manera nos dan esos mensajes de que continúan con nosotros. Otra anécdota para no hacer muy largo el video, porque hoy este video es de anécdotas, es de nos cuidan desde el más allá nuestros esposos, mi esposo o sus esposas. Y esta sí tiene que ver más con el peligro, miren. Ya llevaba mi esposo más o menos 3 años de fallecido, ya mi hija tenía 7 años, tenía 4 años de fallecido mi esposo. Y me acuerdo que mi hija estudiaba en un colegio de monjitas y ese colegio tenía por costumbre hacer cada 15 días un bazar o una actividad los sábados. Era costosito esas actividades, entonces porque pues era como actividades lúdicas los sábados, entonces uno almorzaba en el colegio, de paso pues compraba artesanías hechas por los estudiantes, por las niñas, porque era un colegio de niñas. El hecho es que yo me fui para el colegio con la niña, toda la tarde estuvimos en el colegio, gasté de más. Bueno, para resumirles el cuento, me quedé sin lo del taxi, sin lo del transporte. Y siempre era retiradito de donde yo vivo. Me acuerdo tanto que ya eran como las 5 de la tarde, entonces yo le dije a la niña, nos va a tocar caminar hasta la casa. No hay problema, mami, pues ya habíamos pasado rico, ya habíamos comido, la niña traía algunos recuerdos que yo le había comprado de las artesanías que otras niñas del colegio hacían. Entonces pues no fue una plata mal gastada, por el contrario, pasamos muy rico, pero pues nos quedamos sin lo del taxi. ¿Qué pasó? Que teníamos que, ya llegando casi al conjunto donde yo vivo, conjunto de apartamentos, pues había que pasar por una universidad que aquí se llama la Universidad Autónoma de Manizales y había que bajar como unas escaleritas que son bastante oscuras en días pues que los estudiantes no están estudiando, pues que es un fin de semana, un sábado, y pues ya eso estaba solo, solamente pues estaban los vigilantes de la universidad, los cuales pues no es que estén por ahí muy a la mano, no es que se vean, están más bien como en sus garitas. El hecho es que ya eran como las 7, 8 de la noche, entonces nosotros estábamos bajando esas escalas y estaba totalmente oscuro. Y yo ya venía como con miedito, la niña también. Y alcanzamos a ver 2 hombres que, o sea, uno en la entrada de las escaleras como para bajar y el otro como que en el final de las escaleras ya para subir. Es decir, ambas quedábamos como en sándwich. O sea, ni subíamos ni podíamos bajar. De alguna u otra manera, pues, estos hombres nos podían hacer algo. Y obviamente sí eran ladrones. Yo me acuerdo que yo lo único que hice fue coger la niña. Yo dije, bueno, yo no llevo dinero porque por algo estamos caminando para la casa porque nos quedamos sin lo del taxi. Pero pues obviamente pues yo tenía el teléfono, mis documentos. Y me acuerdo tanto que sí alcancé a ver que ellos venían ya como un cuchillo o algo así, como un arma. No era un arma de fuego, sino como un arma blanca. Ya como que en la mitad, o sea, el que venía bajando ya como que nos iba a alcanzar y el que venía subiendo como que ya nos iba a alcanzar. Cuando alcancé fue a escuchar que el que venía bajando pasó, pero gritando de una manera que me alcanzó a empujar. Yo lo único que alcancé fue a coger la niña y él gritaba y gritaba y me decía, dígale a ese soldado que no me dispare. Yo miraba para todos lados y la niña también, pero pues todo estaba tan oscuro que nosotros no veíamos ni a ningún soldado, no veíamos a nadie. Y el que estaba obviamente subiendo también decía, es que nos va a disparar. O sea, los dos estaban completamente como locos, gritando, dígale a ese soldado
que no nos dispare. Y pues obviamente estaban como tan asustados que los dos siguieron de largo y nosotras pues claro, ya con tanto susto que alcanzaron a salir dos vigilantes que cuidaban la universidad y bueno, a mí me conocían porque casualmente la universidad queda ahí muy enseguida del canal para el que yo trabajaba, Telecafé. Entonces, obviamente me conocían porque yo siempre entraba por esa misma portería del canal. Entonces, bueno, Jimena, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Y yo no tengo ni idea. Ellos se asustaron, pero al igual me decían, pero ¿dónde está el soldado que venía con ustedes? O sea, los mismos vigilantes. Y yo les decía, pero es que yo no venía con ningún soldado. Es más, yo vengo con mi hija y les conté pues el cuento de que me había quedado sin lo del transporte, que nos había tocado caminar, que nos quedaba un poquito más de trayecto para el apartamento, pero pues que ese era el tramo un poquito más difícil y que yo había cogido por ahí con la niña porque pues sabía que al igual ellos estaban en la portería pues vigilando las escaleras de la universidad. Pero los dos vigilantes insistían de que tanto ellos dos como los ladrones veían un soldado junto con nosotras, o sea, una persona uniformada, porque pues aquí le dicen a los militares soldados, porque pues no conocen sus rangos, sus escalafón en las milicias, en la parte militar, entonces pues todos son soldados para ellos. Y estaba uniformado, entonces yo les dije, no, yo no venía con ningún soldado, ni con ningún uniformado, ni con ningún militar. Es que ese militar venía al lado de ustedes con un fusil, ya como en pie para disparar. Yo les comenté y les dije, pues, a mí el único militar que se me viene en este momento en la cabeza es mi esposo. Yo no... les conté pues que ellos sabían que que mi esposo había fallecido, lo que no sabían era pues que mi esposo había sido militar. Yo les comenté, yo les dije, mi esposo fue militar, él murió en combates contra la guerrilla de las FARC, no veo más opciones. Obviamente, como estaba tan oscuro, ellos no alcanzaron a verle el rostro al militar, pero sí alcanzaron a ver que traía un uniforme del Ejército Nacional y que indiscutiblemente traía un fusil ya para disparar en plan pues como de ataque, y por eso los ladrones pues salieron huyendo despavoridos y pum, no nos hicieron nada. Pero pues conclusión, era mi esposo. Ángel de la guarda, sí también, pero para mí era mi esposo. Para mí fue mi esposo que nos estaba protegiendo en ese momento. Otra y última, porque ya me está quedando un poquito largo el video, acuérdense que también pues la idea es pues que conozcan un poquito de estas historias. Es por eso, porque me gusta que quizás ustedes se sientan identificados y aprendan a escuchar esos mensajes que ellos nos brindan desde el cielo de que nos están cuidando. Otra forma de cómo se me aparece mi esposo o cómo me da esa manifestación de que me está cuidando desde el cielo, y es que miren, esta fue como muy, pues no sé, yo digo que a todos nos suele pasar o nos ha pasado de que uno está sin un peso, o sea, sin con qué comprarse una bolsita de leche, como decimos acá, o un pancito pues como para el desayuno. Y cuando mi esposo falleció, los trámites o sea, en toda entidad militar, como del Estado, no sé cómo en sus países, pero para adjudicar una pensión en este caso, o lo de ley, pues el gobierno demora 3 meses para hacer este tipo de adjudicaciones a los sobrevivientes, en este caso esposa e hijos. Y así fue el caso de nosotras, de mi hija y de mi persona. Y pues obviamente con mi solo trabajo, mi solo sueldo, pues no daba para tantos gastos, y por ende pues
la economía empezó a bajar y yo sé que es el común de muchos de ustedes y muchas de ustedes que han enviudado hace poco, porque lógicamente acuérdense el equilibrio de la balanza que yo hablo en sus hogares, en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, cuando nos toca equilibrar la balanza solamente nosotros, pues es un poquito más complicado. El hecho es que yo me acuerdo que fueron 3 meses bastante difíciles en la parte económica. No puedo decir que siempre, o bueno, todos tenemos nuestros altibajos en ese aspecto. Y me acuerdo que no tenía para darle el algo a mi hija para el colegio. O sea, me acuerdo que ese día estaba yo que estaba como, porque mi hija estudiaba hasta las 2:30 de la tarde, obviamente había que darle el lunch, el algo, aquí le decimos el algo, la lonchera, y había que darle también para el almuerzo. Y yo, la verdad, no tenía ni una moneda. Ese día yo estaba... Me acuerdo que me levanté muy preocupada porque yo dije, bueno, llevo a la niña al colegio y ¿qué le doy de algo? O sea, ¿qué le doy? O sea, no tengo un peso, no tengo plata. Estaba yo tan triste que me acuerdo que ese día estaba cayendo un aguacero. Entonces, me acordé que mi esposo mantenía unas carpas no muy grandes, como para cubrirse en ellos de la lluvia. Y yo dije, pronto en esa maleta va a haber una carpita que le sirva a la niña y otra que me sirva a mí, porque imagínense, yo estaba sin una moneda, al igual nos tocaba irnos a pie a llevar a la niña al colegio y era bastante retirado. Yo dije, voy a sacar unas carpitas para no mojarnos. Saqué el bolso, me acuerdo que era el maletín grande de campaña de mi esposo, lo que ellos cargan en el área, campaña militar, eso es un maletín muy grande. Cuando fui a meter la manito para sacar las carpas, yo encontré como un bultico, era como algo doblado, como una servilleta. Y yo dije, cuando fui a mirar, sí, eran como, a ver, les explico, como unos papeles así, dobladitos. Yo dije, ve, de pronto puede ser una cartica para mí, porque a él le gustaba mucho escribirme carticas. Cuando yo abrí, no era una cartica para mí, pero resulta que dobladito habían 5 billetes de 20,000 pesitos. Que en el 2009 eso eran 100,000 pesos y en el 2009 más o menos eso era como decir actualmente 500,000 pesos. En dólares más o menos como $150, $200. Dios mío. Yo dije, gracias mi chuchis, que así le decía a mi esposo, gracias mi amor. Con esto tengo para mercar, con esto tengo para pagar el transporte y con esto tengo para que mi hija vaya a estudiar y tenga su lunch. Otra forma de cuidarnos. Entonces miren que ellos sí nos cuidan mucho desde el cielo. Y al igual, yo he tenido subidas, bajadas, caídas, problemas desde que mis padres fallecieron. Acuérdense que les he contado, 16 años, una edad muy difícil cuando mi mamá murió, 18 años cuando mi papá falleció. Siempre he estado como bajo mi sustento propio, no me ha tocado muy fácil que digamos, pero les soy sincera, desde que mis padres fallecieron, desde que mi esposo falleció, yo siempre he tenido ángeles terrenales. Esos angelitos terrenales que quiero bastante, que quiero mucho, que yo digo, me los han puesto desde allá, desde ese inmenso cielo, mis padres y mi amado esposo, para no descuidarnos, para cuidarnos siempre en este plano terrenal, a mi hija y a mí. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, háganse un pequeño análisis. ¿Ustedes han sentido esa protección de sus esposos y de sus esposas desde ese inmenso cielo, desde ese lugar especial donde se encuentran? Y para finalizar, la última, el 18 de febrero, o sea, hace
ya más de un mes, más de 2 meses, ajustamos el 18. Mi esposo cumpliría ese 18 de febrero 43 años. Resulta que yo normalmente suelo, ese día para mí es muy difícil, porque siempre yo tenía esa costumbre de celebrarle su cumpleaños independientemente de donde él estuviera. Si él estaba en el área de operaciones, yo siempre el regalito, yo siempre me las ingeniaba para ir hasta el batallón, lograr que por el área de, aquí se llama el 1, que es de inteligencia o comunicaciones, me hicieran una llamada para lograr llamarlo a él allá por radio militar. Pero siempre yo le celebraba el cumpleaños. Y obviamente los 18 de febrero de cada año, pues para mí es muy difícil y yo lloro como si fuera el primer día de la muerte de mi esposo. Y obviamente este 18 de febrero pues no fue una excepción. Yo lloré bastante, les cuento. ¿Y qué pasó? Que todo el día estuve muy triste, todo el día estuve pues como en son de ese cumpleaños, de cada cumpleaños cuando mi esposo estaba en este plano terrenal. Resulta que yo salí y yo luego les voy a mostrar ese video porque ese video lo tengo, pero lo tengo en privado aquí en YouTube. Yo tenía muchas dudas de qué era lo que estaba pasando con el internet acá del apartamento, porque la señal de DirecTV, lamentablemente la antena más cercana que coge por este sector donde yo vivo, pues está muy, pero muy retirada. Entonces yo me acuerdo que yo ese día salí a bajar la basura y aprovechando pues que estaba ya en el pasillo, yo dije, voy a mirar cómo me quedaría a mí un en vivo en el pasillo sabiendo que tengo más, o sea, que me da la señal del internet pues por la antena que está al fondo. Y me puse como en cine mudo, que es que ese video es demasiado, no sé, a mí me dio un mensaje, no me dio susto, pero siento que sí, no sé si me asustaron, no sé qué pasó. El hecho es que cuando yo me entré para el apartamento, bueno, yo hice como un pequeño en vivo, pero en privado. Cuando yo me puse a revisar, yo dije, voy a mirar la luz, voy a mirar si es que es el internet. Miren, en ese video se escucha claramente 3 golpes, así como. Y finalizando un suspiro, pero un suspiro como de hombre. Para mí fue un mensaje de mi esposo. Algún día se los voy a mostrar, todavía no es el momento, lo tengo ahí guardadito en forma privada en YouTube. Pero para mí ese día fue un mensaje que mi esposo me dejó. Un mensaje diciéndome, no te preocupes, me prendiste mi velita, me diste mi oración, me encomendaste a Papito Dios, mi alma, y siempre, cada año, como siempre, cada 18 de febrero, tú te acuerdas que fue ese nacimiento mío en este plano terrenal. Pero fue al principio mucho susto, yo decía, me están asustando, en este pasillo están asustando, ¿qué está pasando? Pero después analizando, para mí fue un mensaje de protección, fue un mensaje que mi esposo me dio ese día tan especial, que era como cada año, cada 18 de febrero, su cumpleaños. Y así, y muchísimas anécdotas tengo durante estos casi 14 años que ajustamos, si Dios quiere, en octubre de la muerte de mi esposo. Pero si me pongo aquí a contarle todas las anécdotas, créanme que no termino. La pregunta nuevamente, y quiero que me la respondan ahí en los comentarios. ¿Ustedes cómo han sentido esa protección de sus esposas y esposos desde ese más allá? Desde ese infinito cielo, desde ese plano ya que se encuentran, desde ese lugarcito especial. Bueno, pero lo más importante, acuérdense que para escuchar esos mensajes hay que estar muy atentos, con nuestra mente muy abierta y muy dispuestos a entender de que ellos, a pesar de que ya no se encuentran en este plano terrenal, están acompañándonos, están guiando nuestro camino. Nuestra religión católica no permite rezar, o sea, y que ellas intercedan por nosotros ante Papito Dios. Nosotros sí podemos
interceder por ellas ante nuestro Papito Dios, es decir, encomendar sus almas, para que ellos estén en compañía de nuestro Padre Dios. Pero ellos, de alguna u otra forma, se las ingenian para darnos esos mensajes y para decirnos que están acá acompañándonos y que siguen en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra razón de existir. Espero entonces les haya gustado mi video, mi tema, como también el tema de Horacio. Espero también que el próximo lunes tengamos la compañía de Guillermo nuevamente. Los invito a que si les gustó nuestros videos, por favor, un me gusta, un pulgarcito arriba, es muy importante para mí, para Horacio, para Guillermo. También que se suscriban al canal, por favor, es muy importante. También que se suscriban a nuestras redes sociales, que si quieren también hacer parte con sus temas, con sus narraciones de vida en este canal, ahí está mi correo electrónico para que me cuenten, para que nos digan también que quieren que nosotros les hablemos en nuestras narraciones de vida en este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Ahí está nuestro correo electrónico y sin más, agradeciéndoles su amable audiencia y compañía. Recordándoles nuevamente que Bajo el Manto de mi Viudez son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Nos volveremos a encontrar con mi próximo video. El próximo video de Horacio, como también el próximo video de Guillermo. Hasta pronto y gracias por su compañía.